Solo que el tiempo. Híjole, no sé. No sé si David lo adelanta. Pero la vez pasada lo adelantó, creo. Él te va a llamar. Casa de Milagros, desde casa, desde nuestro hogar para aprender más sobre la palabra del Señor, dándole inicio a este miércoles de discipulado. Es una noche de bendición, una noche en donde glorificaremos el nombre del Señor a través de su palabra, lo que Él tiene para enseñarnos a nuestra vida y lo que Dios
cada día nos recuerda de lo que Él quiere hacer y de lo que Él está haciendo en nuestra vida. Por eso en esta noche es un gozo grande poder estar con todos ustedes que nos están viendo a través de Facebook, a través de YouTube. Es un gozo poder estar en esta noche, llevando esa palabra de bendición a través de cada una de las parábolas en donde el mismo Señor Jesucristo nos enseña principios del reino de los cielos para que nosotros aprendamos a vivir como seres de reino, como hijos del reino de Dios en la tierra. Por eso le damos gracias a Dios y de parte de nuestros pastores principales. Tengan un cordial saludo nuestro pastor Freddy Brocher, nuestra pastora María del Carmen de Brocher, nuestra pastora Yasmín, nuestro pastor Edgar, nuestra pastora Esther. Ahí Freddy Josué y Samuel están conectados en casa, aprendiendo en casa. También nuestro pastor David y también Ana María, y aquí su servidora, un cordial saludo. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en cada uno de nosotros y que el Señor los bendiga abundantemente de manera sobrenatural. Por eso en esta noche yo le invito a cerrar sus ojos por un momento y vamos a estar orando para decirle al Señor: Señor, toma el control de este miércoles de discipulado, que seas tú enseñándonos y hablando a nuestra vida. Amadísimo Padre Celestial que estás en el cielo, Señor, te alabamos, te glorificamos, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, porque eres bueno, eres maravilloso, eres misericordioso. Señor, en esta noche colocamos este discipulado en tus manos, pidiendo tu dirección, pidiendo tu guía. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, sé tú estando con nosotros para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sé nuestro Maestro por excelencia en esta noche. Sé tú enseñándonos lo que tienes para hablar a nuestra vida y a nuestro corazón. Espíritu Santo de Dios, que cada uno de los textos que vamos a estar utilizando de la Biblia, Señor, sea cumpliendo, Señor, la misión por la cual tú la has colocado, Señor, la misión que tú has encomendado en cada una de ellas. Te pedimos, Señor, toma el control y el completo dominio, Señor, del internet, de las redes, Señor, tanto de las plataformas Facebook y de YouTube, Señor. Toma el control de las plataformas y ayúdanos, guíanos, toma el control de todo, Señor. Y sé tú mostrándonos, Señor, lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Por eso en esta noche, Señor, te invitamos, Espíritu Santo, a que estés con nosotros para que juntos glorifiquemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Háblanos, llénanos de tu presencia, pero sobre todo, Espíritu Santo, haznos sensibles a tu presencia y a tu voz, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo se glorifique y las maravillas se hagan de manera sobrenatural en cada uno de nosotros. Por eso, mi Rey amado, en tu mano nos depositamos, declarando que este miércoles es un miércoles de victoria, en el nombre de Jesús. Amén. Dándole gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida y lo que seguirá haciendo en cada uno de nosotros, por lo que Dios ha comenzado a hacer de manera sobrenatural sobre cada uno de nosotros, y cómo Dios ha comenzado a trabajar sobre cada uno de nosotros de una manera extraordinaria. Y hoy vamos a dar un repaso, vamos a hacer un recuento de lo que vimos el miércoles anterior, y estuvimos hablando de un tema muy especial, un tema también muy delicado, y es el perdón. Y como el mismo Señor Jesucristo nos comienza a mostrar y nos comienza a hablar a través de su palabra, no solamente en parábolas, sino también en otros episodios, en otras ocasiones, en donde se encuentra con sus discípulos. Cómo el Señor comienza a hablar a nuestra vida, a hablar a nuestro corazón sobre la necesidad de que haya perdón dentro del reino de Dios. Es algo interesante y que tiene una gran importancia sobre la vida del ser humano. Así que es de un gran interés saber por qué es necesario que conozcamos, y no solamente conocer, sino también hacer que nuestra vida
tenga ese amor y ese perdón, no solamente de parte de nuestro Señor, sino también de parte de las personas que están a nuestro alrededor, que de una u otra forma hemos ofendido o que nos han ofendido, porque no solamente es por parte de nosotros, sino también por parte de otras personas. Y tenemos que saber que es necesario que nuestra vida cada día sea moldeada. Recordemos un poco de lo que nuestro pastor estuvo ayer mencionando, y él decía que nosotros vamos siendo moldeados, vamos siendo perfeccionados, y él lo dice, lo mismo Señor lo dice en su palabra, que nosotros somos moldeados, vamos siendo de una u otra forma, hemos sido diseñados, pero que de una u otra forma las cosas que nos rodean han comenzado a dañar esa perfección, pero Dios en su grande misericordia dice claramente que comienza a perfeccionar su obra sobre nuestra vida. Y mientras Él está perfeccionando su obra en nuestra vida, esto es uno de los puntos importantes para que la obra del Señor se manifieste en nosotros de una manera sobrenatural. Las maravillas de Dios se manifiesten sobre nuestra vida. Y una de las cosas que el pastor decía ayer era que somos moldeados, somos perfeccionados cada día. Y el Señor me decía, a medida que va ese moldeamiento para llevarnos a la perfección, para el día en que Él venga por la iglesia a ser levantados, esa perfección necesita también pautas, también necesita puntos claves en la vida del ser humano. Y uno de los puntos claves es el perdón. Y como les decía anteriormente, en una ocasión alguien decía, vivimos en una sociedad, somos una generación de heridas que no sabe perdonar. Y como les comentaba el miércoles anterior, les recuerdo, yo les decía que no somos una generación, puede que la persona tenga este punto de vista, pero para mi concepto somos una generación con una gran misericordia de nuestro Dios. Somos una generación con un privilegio especial, y es poder en este tiempo conocer un poco más a fondo esa intimidad con nuestro Señor, pero también conocer su palabra, poder meditar en ella a pesar de todo lo que ha sucedido a nivel mundial y todo el tiempo en que muchos estuvimos encerrados, aislados en nuestros hogares, estuvimos ahí bien guardaditos. Dimos tiempo a tener esa comunión con nuestro Señor, a tener esa intimidad y a estar a solas con nuestro Señor, que de una u otra forma nos hicieron recapacitar de nuestros errores, de nuestras faltas, a cada uno individualmente, y que de una forma maravillosa el Señor no solamente comenzó a trabajar en nuestra vida, sino que también comenzó a unir esos lazos de amor y de amistad, en familia, que por mucho tiempo se habían quebrantado. Ya no se encontraban esos lazos de familia, y este tiempo permitió que las familias se unieran, que los hogares se unieran, y que hubiese una reconciliación, un perdón en los hogares y las familias como tal. Y por eso vamos a recordar un poco de lo que hablamos el miércoles anterior. Y el punto que vamos a tocar para recordar un poco es sobre la necesidad de perdonar. El perdón realmente es una necesidad dentro del reino de Dios, dentro de todo creyente. El perdón sí es una necesidad.
¿Por qué es una necesidad? Porque sencillamente el perdón nos da la paz, nos da la tranquilidad, también nos da esa tranquilidad, esa paz que solamente Dios sabe dar y que de una u otra forma comienza el mismo Señor a moldear nuestro carácter, a moldear nuestra vida, y ahí mismo se está moldeando ese proceso de salvación, y dentro del proceso de salvación abarca muchas cosas. Y dentro de esas cosas que abarca el perdón, encontramos infinidades de cosas que comienzan a traer un beneficio sobre la vida del ser humano. Por eso el perdón es una necesidad dentro de todo creyente y no creyente. Porque el perdón nos da la paz, nos da la tranquilidad y nos da la certeza de que a pesar de cometer errores y de cometer faltas, somos conscientes, uno, de que no somos perfectos, y dos, de que tenemos la oportunidad de en algún momento reconocer y saber que realmente necesitamos de alguien superior a nosotros. Y esa persona superior a nosotros es nuestro Señor Jesucristo. En esta noche hemos invitado al Espíritu Santo a que esté con nosotros para que Él nos hable y nos guíe en todo lo que vamos a estar comentando en esta noche. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 12. Y vamos a hablar sobre la oración. Dice Jesús y la oración. Y el versículo 12 dice: y perdonaos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Saltamos al versículo 14 y dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y aquí encontramos algo interesante y algo de gran importancia, y vale la pena a resaltar y añadir dentro de los apuntes que hicimos el miércoles anterior. Es ese perdón en el que el Señor habla, versículo 12: y perdonaos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta parte de aquí no solamente habla de, no solamente habla de deudas terrenales, sino habla de una deuda completamente diferente. Esa deuda que habla la palabra del Señor, que es completamente diferente, son las ofensas, son los momentos de dolor, de aflicción, que por una u otra forma han sido ocasionadas por diversas situaciones y diversas personas que nos están rodeando. Es decir, que la deuda no solamente es algo económico, sino también algo emocional. Y por eso, más que todo, dice: perdonaos nuestras deudas. Esas deudas son las ofensas que nos han realizado a nosotros, que de una forma han tocado nuestra vida, la han herido, y eso se vuelve una deuda en nuestra vida, porque siempre el ser humano tiene en su pensamiento él me hizo esto, en algún momento yo tendré que hacerle, o sea, devolver esa deuda a la persona que lo ocasionó. Y el Señor en su palabra dice: perdónaos nuestras deudas. No somos iguales, somos completamente diferentes, tenemos pensamientos completamente diferentes, y por eso el Señor dice claramente: soportaos los unos a los otros. Y el momento en que dice soportaos los unos a los otros, también dice perdonaos los unos a los otros.
¿Por qué? Porque él sabía de que todas las personas iban a ser diferentes, con un carácter diferente, con una forma de pensar diferente, con sentimientos diferentes, íbamos a tener una visión completamente diferente, una orientación completamente diferente. No todos íbamos a crecer en una en un mismo hogar y vamos a tener las mismas reglas, no. Cada hogar tiene sus reglas y dentro de cada hogar hay situaciones completamente diferentes que en algún momento pueden traer beneficio o pueden traer dolor y sufrimiento dentro de los hogares. Y dentro de ese dolor y ese sufrimiento se encuentra una deuda espiritual, se encuentra esa deuda emocional. Esa deuda emocional es lo que nosotros llamamos sufrimiento, por decirlo así, y que siempre está en continuo recuerdo dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro pensamiento, hasta que la persona no decida perdonar. Por eso es importante entender de que la deuda más costosa dentro del ser humano es la de realmente sanar su corazón, sanar su interior. Esa es la deuda más grande que tiene todo ser humano. Esa deuda es la que nosotros debemos dejarle a Dios en sus manos, como el Señor mismo dice en su palabra. Venid a mí todos aquellos que están cargados, cansados y trabajados. Están cansados del sufrimiento, están cargados de dolor, de angustia, de decepción y están trabajados en el sentido de que no solamente son las obligaciones, no solamente son las cosas que debemos cumplir, sino también estamos trabajados por ese dolor que cada día va creciendo y comienza a destruir nuestra vida, comienza de una u otra forma a dañar nuestro corazón. Y que nosotros, como dice la palabra del Señor claramente, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Si guardamos nuestro corazón, desechamos lo malo, desechamos aquellas cosas que nos hacen daño, esas cosas en algún momento van a tener que irse de nosotros, van a tener que alejarse de nosotros cuando nosotros decidimos alejarnos de ellas. Pero si nosotros decidimos quedarnos con ellas, guardarlas ahí, entre comillas, decimos que ya han sido sanadas, con el pasar del tiempo, al destapar aquella herida, encontraremos que se ha hecho más grande, más profunda y por lo general lo más parecido a una herida profunda es una úlcera y encontramos que esa úlcera ha causado estragos dentro de nuestra vida. Y por eso es importante decirle al Señor, guarda nuestro corazón. Lo principal es guardar el corazón para nuestro Señor. Así que vamos a ver un poco también sobre lo que dice el versículo 14. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Yo les estaba comentando el miércoles anterior sobre dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Ese dar de gracia es el perdón que nosotros recibimos de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial. Y nosotros lo entregamos, lo damos a aquellos que también nos han ofendido y que de una u otra forma nos han ocasionado momentos de dolor, de sufrimiento, momentos de angustia, de desesperación y que han comenzado a abrir brechas sobre nosotros. Pero el Señor dice en su palabra que debemos perdonarlos a pesar de que la ofensa sea muy grande o quizás sea pequeña. Dentro de la categoría de la ofensa solamente se habla de ofensa, así como se habla de pecado. El pecado no solamente tiene nombre,
pero el pecado no tiene categoría. Categoría 1, 2, 3 o nivel 1, 2, 3, no tiene nivel. El pecado solamente es contado como pecado delante de Dios. Y la ofensa delante de Dios es ofensa. Y no tiene categoría, no tiene niveles, no tiene tamaños, ni color, ni sabor. La ofensa solamente es ofensa y el pecado solamente es pecado. Por eso la palabra del Señor dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, o también a vosotros, vuestro Padre Celestial. También nuestro Padre Celestial perdonará nuestras ofensas, porque no solamente ofendemos a las personas que nos rodean, sino que muchas veces hemos ofendido a Dios con nuestras acciones en el momento en que el Señor nos ha llamado a orar y no le hemos querido prestar atención porque estamos con nuestra familia, estamos con una visita o en ese momento estamos jugando play o estamos viendo televisión o estamos haciendo otras cosas y el Señor nos está diciendo, quiero estar contigo por un momento, quiero hablarte, quiero enseñarte algo, y dejamos a Dios a un lado y al momento de ignorar esa presencia hemos ocasionado una ofensa. Así como muchas veces hemos llegado a un lugar y hemos saludado a muchas personas y por alguna razón no vimos a una y esa persona se sintió ofendida porque saludamos a tantas personas y no nos dimos cuenta que no les saludamos. De pronto la persona no piensa de que no nos dimos cuenta, para la persona sí le vimos y no quisimos saludar. Pero muchas veces no es el que la vimos y no quisimos, sino que sencillamente de pronto ni nos dimos cuenta por tanta gente que había. Y no la vimos, no la saludamos y muchas veces esas pequeñas cosas ocasionan heridas dentro de nuestra vida, heridas en nuestro corazón, heridas en nuestro andar diario. Y son cosas que de cosas pequeñas comienzan a seguir avanzando, comienzan a mostrar otras cosas y comienzan también a ocasionar ese daño en nuestra vida. Un daño no solamente físico, porque muchas veces pueden haber daño físico, sino también daño en nuestros sentimientos, en nuestro pensamiento, en nuestro concepto sobre la otra persona, en nuestro pensar sobre esa persona y muchas cosas que nos rodean. Por eso el Señor es sabio en su palabra y alguien una vez dijo, el mejor manual que el hombre debe leer, el mejor manual que nos va a enseñar realmente a vivir es la Biblia. Porque Él no solamente nos muestra pautas de vivir, sino también nos muestra leyes, nos muestra recomendaciones y nos muestra qué es lo que debemos de hacer en nuestro andar diario a pesar de que las cosas no estén bien. Así que vamos a adelantar un poco de lo que viene siendo esa buena relación, esas buenas relaciones que deben haber en el reino de los cielos. Hay relaciones que deben comenzar a mejorar en nuestra vida, que deben comenzar a mejorar en nuestro entorno, con las personas que nos rodean, aún con nosotros mismos. Debemos comenzar a darnos cuenta de que nuestra vida tiene que ir mejorando, tiene que ir perfeccionando cada día, como lo dice la palabra del Señor. Pero no solamente de parte del Señor, sino también de parte de nosotros. Esto es decir, 50 y 50 para llevar una buena relación, para tener para que haya armonía. Debe haber, tanto de parte y parte, debe haber una disposición para trabajar, para que el proceso sea lo mejor posible, y no solamente lo mejor posible, sino que sea agradable el proceso que se va a realizar. Por eso los médicos cuando mandan un tratamiento dicen esto es 50 y 50,
su disposición en hacer el proceso y el 50% de nosotros de enseñarle y de guiarle a cómo hacer este proceso. Así que debemos tener en cuenta ese punto porque es clave en nuestra vida. Así que le voy a invitar a abrir su Biblia en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas capítulo 6. Fue uno de los puntos que tocamos, capítulo 6. Versículo 37. Y el tema como tal es el juzgar a los demás. Y veamos un punto interesante en eso. Porque dice la palabra del Señor claramente: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Dentro de una buena relación debe haber no solamente compartir, sino también reconocer nuestra falta, nuestro error, pero también reconocer el momento en que la otra persona haya hecho algo bueno, algo agradable, algo que traiga bendición para todos. Dentro del hogar, todo hogar tiene reglas. Así como hay momentos de crisis, hay momentos de alegría, hay momentos buenos. Y ese punto es importante, porque dentro del hogar hay obligaciones y cada uno de nosotros conocemos nuestras obligaciones, conocemos lo que tenemos que hacer y qué debemos hacer. Y claramente el Señor dice: no juzguéis y no seréis juzgados. Muchas veces juzgamos a nuestra familia, juzgamos a nuestro hermano, juzgamos a nuestro papá, a nuestra mamá, por su comportamiento o porque no cumplió algo que debía hacer, porque no alcanzó una meta que debía alcanzar, y comenzamos a juzgarlo y comenzamos a señalarle y en el momento en que comenzamos a juzgar también se enlaza la condenación. Es decir, que no solamente se está juzgando a la persona por su mala acción, su mal comportamiento, por su falta al no cumplir un propósito o algo específico dentro del hogar o fuera del hogar, sino que también se condena a la persona porque no pudo alcanzar la meta que debía cumplir. Y encontramos infinidades de comentarios en el cual se condena a alguien y muchas veces no nos colocamos en el lugar de la otra persona, en donde Dios está hablando porque quiere moldear no solamente a esa persona, sino que también quiere moldearnos a nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Cómo es que Dios quiere trabajar? Por eso la palabra del Señor dice: no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Al momento de perdonar, recibimos también nosotros el privilegio de ser perdonados. Pero algo importante y algo de gran importancia dentro de la palabra del Señor es que las buenas relaciones en el reino de Dios siempre deben estar. Siempre debe haber una buena relación. Puede que con una persona nos llevemos muy bien, con otra persona no nos llevemos tan bien, o quizás con otra persona ni la conozcamos y, por decirlo así, no nos llevamos bien porque no la conocemos. Y no porque no la conozcamos, sino porque sencillamente no nos damos el privilegio de acercarnos y trabajar en esa parte que debemos ser moldeados. Por eso el carácter es algo fundamental dentro del propósito de perfeccionamiento de nuestro Señor. Y encontramos algo dentro de la palabra del Señor, Evangelio de Mateo, capítulo 18, y vamos a estar viendo dos citas claves.
dos citas claves, pero también de gran importancia dentro de la vida del hombre. Capítulo 18, versículo 1 dice así. Tema principal: ¿quién es el mayor? En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es mayor? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Es una pregunta interesante, una pregunta clave, pero también es una pregunta que abre un punto de vista dentro del ser humano. Muestra la visión real del ser humano, lo que el ser humano proyecta, lo que el ser humano desea alcanzar. Y segunda cita clave la encontramos en el versículo 21 y dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Encontramos dos puntos de gran importancia, dos puntos clave. Primer punto: ¿quién es mayor? ¿Quién es más importante? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el que sabe hacer las cosas? Es decir, ¿quién es más importante dentro del reino? Segundo punto: ¿cuántas veces me toca perdonar? ¿Cuántas veces me toca perdonar? Son dos preguntas interesantes, son dos preguntas claves, pero son dos preguntas que tienen una gran profundidad. Encontramos dentro de estas dos preguntas que muestran o revelan lo que realmente hay en el corazón del hombre. Para el hombre es más importante tener un estatus social. Para el ser humano es más importante tener buenas relaciones con personas importantes, porque entonces esto lo haría estar dentro del núcleo de esas personas importantes. Encontramos también que no solamente se habla de un nivel de jerarquía en el versículo 1, porque dice claramente: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Está hablando de una jerarquía, está hablando de autoridad, de quién es más importante de los discípulos. ¿Cuál sería el que realmente estaría enfrente de ellos y les enseñaría y les mostraría? Pero no solamente estaría para enseñar, sino que estaría sobre todos ellos y tendría autoridad sobre ellos. Y es interesante porque el ser humano como tal siempre quiere tener autoridad, quiere tener poder, quiere tener dominio sobre lo que se le ha entregado y quiere mostrar que él es más importante, que si él no está no se pueden realizar las cosas. Pero la palabra del Señor nos enseña que dentro del reino de Dios nadie es indispensable. Todos tenemos una función, y muchas veces cuando tenemos esa función de servir al Señor, y muchas veces no deseamos en ese momento de ir a servir, Dios siempre va a levantar a alguien para hacer lo que nosotros no queremos hacer, lo que nosotros no queremos. Cuando nosotros no queremos mostrar las maravillas, Dios entonces toma a otra persona para mostrar sus maravillas, y es ahí donde nos damos cuenta de que nosotros no somos indispensables, de que nosotros no vamos a detener la obra de Dios, porque sencillamente ese día no quisimos disponer nuestro corazón. Por el contrario, si nosotros no deseamos que la obra de Dios avance, Dios seguirá buscando hombres y mujeres con corazón dispuesto
para servir y hacer que el reino de Dios vaya en avance. Es clave lo que dice el Señor en su palabra, porque sus propios discípulos le preguntan, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el que va a recibir toda la autoridad para gobernar, para dirigir, para enseñar? ¿Sobre quién va a recaer esta responsabilidad, este gran privilegio? No responsabilidad, más que todo este gran privilegio de ser tu sucesor, de ser la persona que va a estar en el lugar en el que tú habías estado cuando tú vayas al reino. Era lo que le estaban diciendo. Y no solamente en la parte terrenal, sino también en la parte espiritual. Cuando conocemos la palabra del Señor, muchas veces creemos que por conocerla, haberla leído, somos más que todos los demás. Llevamos un nivel mayor que todos los demás. Pero la palabra del Señor nos enseña que ese nivel del cual habla la palabra del Señor, el mismo Señor contesta de la forma más sencilla. Versículo 2 dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, Jesús le estaba diciendo, si ustedes no son como este niño, olvídense de que van a saber quién es mayor, quién es menor. Para el niño, todos son niños. Cuando uno le habla a un niño, le pregunta, ¿cuántos amigos tienes en el colegio? Y él quizás puede decir uno o dos, o por lo general, si es un niño muy pequeño va a decir, hay muchos niños en el salón, hay muchos niños. ¿Y son tus amigos? Sí. ¿Y quiénes son tus amigos? Los niños. Él generaliza que todos los que están con él son compañeros, son amigos, es su familia en el colegio. Y es interesante porque el mismo Señor está diciendo, en el reino de Dios solamente hay una sola autoridad, y es Dios Padre. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Todos nosotros como herederos de las promesas tenemos el mismo nivel, tenemos la misma jerarquía y tenemos el mismo valor y somos importantes igual que el uno y que el otro, somos importantes para él. Tenemos la misma importancia. Y como el mismo Señor comienza a mostrar esa importancia en el reino de Dios. No solamente son jerarquías, las jerarquías se acaban cuando el hombre vuelve a la tierra. Cuando el hombre muere, ya la jerarquía de aquel hombre se ha perdido. Pero mientras nosotros espiritualmente crecemos espiritualmente, no como jerarquía, sino como hijos y coherederos de las promesas de nuestro Señor. Ahora, saltamos al versículo 21. Y dice claramente, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? Es muy difícil muchas veces hablar sobre perdón, este tema es muy delicado, pero encontramos que Pedro comienza a preguntar, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuántas veces le voy a perdonar? Ya él me ha ofendido muchas veces, pero ¿qué es lo que debo hacer? Muéstrame qué realmente debo hacer para perdonarlo, y si se equivoque, pues ya no voy a perdonarlo porque ya se acabó la cuenta. El Señor dice en su palabra, versículo 22, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y comenzamos no solamente a perdonar una o dos veces, porque el ser humano como tal tiene errores, el ser humano tiene imperfecciones y que día a día son moldeadas
por las diversas situaciones y lo que el Señor enseña en su palabra. O sea que las faltas y los errores del ser humano son constantes, que deseamos y que hacemos lo posible para no ofender, para no hacer algo indebido. Es diferente, porque está la disposición, porque está el anhelo, porque queremos realmente hacer las cosas. El Señor dice en su palabra que Pedro realiza esta pregunta y dice, solamente hasta 7, solamente voy a perdonar, ¿cuántas veces? 2, 3, ¿cuántas? Pero el Señor Jesús no se enfatiza en el número. Jesús hace un énfasis claro en el reconocer cuántas veces nosotros hemos fallado. Y dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces, 7. Y al momento de decirle Jesús esto, le estaba diciendo, ¿cuántas veces tú te has equivocado y yo he tenido misericordia? ¿Cuántas veces tú has fallado, tú me has herido? ¿Cuántas veces lo has hecho y yo te he mirado con los mismos ojos de amor y misericordia? Es decir, que no solamente es hablar de perdón, no solamente es hablar de la falta, es saber que como ser humano tengo mis errores y debo perfeccionar. 2 puntos claves dentro de la parábola que habla sobre los dos deudores, versículo 23 al 35, dice claramente que habla sobre 2 deudores en situaciones similares. Y encontramos algo, versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El primer deudor debía 1000 denarios y encontramos 10,000 denarios. Versículo 24 dice, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Esos 10,000 talentos tienen una suma muy grande, una suma muy difícil de poder pagar. Pero en versículo 28 encontramos algo interesante. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Encontramos 2 situaciones completamente diferentes. En una ocasión, el primer deudor lo encontramos suplicando misericordia y paciencia para pagar. Pero en la segunda ocasión encontramos a este mismo hombre que había suplicado, ahorcando a otro porque le debía y no tuvo la misma misericordia. Y encontramos 2 puntos interesantes dentro de estos 2 deudores. En estos 2 deudores encontramos como primera instancia al primer deudor con una deuda prácticamente impagable, una deuda que realmente era difícil e imposible de pagar. Y se compara esta deuda con nuestra vida y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué se relaciona? ¿Por qué se compara con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Porque tuvimos una deuda. Nosotros tuvimos una deuda muy difícil de pagar, muy difícil de cancelar. Y el único que pudo cancelar nuestra deuda por causa del pecado fue nuestro Señor Jesucristo, muriendo en la cruz, pagando el precio de nuestra libertad. Pagó el precio por esa libertad que nos fue negada, que nos fue arrebatada por desobediencia.
El mismo Señor en su palabra nos muestra que en el momento en que Adán y Eva pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. En ese momento, el mismo enemigo los encerró en el cautiverio del pecado, en el cautiverio de lo que viene siendo esa deuda de pecado para cambiar, para quitar nuestra libertad. Pero el Señor Jesús pagó esa deuda impagable por toda la humanidad. Individualmente, Jesús se entregó su vida para que nosotros fuéramos libres por Él. Nuestro segundo deudor, encontramos a un hombre que a pesar de sus faltas, a pesar de todos, tenía una deuda, no solamente espiritual, no solamente una deuda de salvación, sino también una deuda terrenal. Y aquí encontramos algo interesante. Vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 59. Capítulo 1. Y dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Y como el mismo Señor comienza a mostrarnos y a decirnos: no se ha cortado mi mano para salvarte, para protegerte, para cuidarte. No se ha cortado mi oído para escuchar tu clamor, escuchar tu necesidad. Sino que por el contrario, ha estado ahí presente para pagar esa deuda que no podemos como seres humanos pagar. Y en las faltas y las ofensas que diariamente hacemos delante de nuestro Señor, que realizamos a muchas personas y que se levantan delante de la presencia del Señor para mostrar nuestra falta. Pero aún el Señor, en su grande misericordia, toma el control de toda la situación y perdona nuestra deuda. Pero ¿cómo perdonar a la persona que nos ha hecho daño y que nos ha herido? En el momento en que nosotros dejemos de pensar en el dolor, en lo que esa persona me ocasionó, en lo que esa persona me quitó y cómo me trató. Y comencemos a pensar en que mi deuda era más grande con mi Señor. En el momento en que yo entienda de que mis faltas fueron mucho más grandes, porque me alejé de Él, porque me olvidé de Él, porque quise hacer mi voluntad, porque quise hacer muchas cosas que no debía hacer. Al momento de que yo reconozca que soy pecador y le diga: Señor, ten misericordia de mí, su misericordia me abrazará y me enseñará no solamente a recibir el perdón de mi Padre Celestial, sino también en que en ese mismo momento aprenderé a brindarle el perdón a aquel que me ha ofendido. Y como segundo punto, dentro de los deudores encontramos a un hombre que debía 100 denarios. Dentro de estos 100 denarios encontramos algo interesante. Encontramos que el día de trabajo equivale a un denario, por lo tanto esta persona debía 100 días de trabajo. Dentro de estos 100 días de trabajo estamos hablando no solamente de un valor monetario, estamos hablando de deudas terrenales que son fáciles de pagar, fáciles de venir a un convenio y poder llegar a un acuerdo con esa persona para cancelar mi deuda y ser responsable en lo que a mí me corresponde. Así como el Señor permitió que su Hijo se entregara voluntariamente para pagar lo que nosotros no podíamos pagar. Mateo capítulo 6, y aquí cerramos. Mateo capítulo 6, versículo 12.
Y dice, y nosotros perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No solamente es perdonar la ofensa, pero sino que también debemos aprender a que nuestra responsabilidad, si hemos estado, debemos cumplir para que el Señor siga bendiciendo nuestra vida, para ser responsable en lo que el Señor nos manda a ser responsable. Y algo interesante es que siempre que nosotros le permitamos a Dios ayudarnos, aún en nuestras deudas, en esas pequeñas deudas que tenemos, pedirle la dirección al Señor y primeramente pedirle perdón al Señor por no haber acudido primeramente a Él para que nos guiara para salir adelante. El Señor se encargará de ayudarnos y de proveernos todo lo que necesitamos para pagar nuestras deudas, pero también para mostrar sus maravillas sobre nuestra vida. Así que en esa noche no solamente es nuestras obligaciones como seres humanos, sino nuestra obligación con nuestro Padre Celestial. Ahí donde estás, yo te invito a que cierres tus ojos y le digas: Señor, te doy gracias, porque hoy no solamente he aprendido de que no solamente hay deudas hay deudas terrenales, sino también deudas espirituales. Y tú pagaste mi deuda, tuviste misericordia de mí, entregaste tu vida en lugar de la mía, Señor. Y solo lo hiciste por amor y misericordia. Por eso en esta hora, Señor, te pido, toma el control de mi vida y ayúdame, guíame y toma el control de todo lo que haré, Señor. Muéstrame el camino que debo seguir para ser cada día perfeccionado bajo tu mano, bajo tu obra, Señor. Que tu misericordia me alcance y me guíe en todo momento. Por eso te doy muchas gracias, Espíritu de Dios. Amén. Mi hermano, mi amigo, recuerda, hoy es miércoles de discipulado. El próximo miércoles hablaremos algo interesante de lo que tiene el reino de Dios. Así que no te lo puedes perder. Recuerda, Casa de Milagros tiene sus puertas abiertas para llevar la palabra de salvación y el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nuestros hogares. Así que nos vemos en una próxima ocasión. Y recuerda, el día viernes a las 7 de la noche, día sábado 9:30, ayuno en este lugar. Y el día domingo, 4 escuelas dominicales. No te las puedes perder. Algo maravilloso y glorioso hará el Señor el día domingo. Así que no te lo puedes perder, porque las maravillas en Casa de Milagro ya iniciaron. Bendiciones.